Present continuous, tenemos un presente que está formado por el verbo be o el verbo to be y otro verbo principal que termina con ing o ing. El verbo be se conjuga en el presente simple como am para I, is para he, she, it, are para you, it, they. Bien. Ahora, el verbo principal se le agrega ing. Por ejemplo, a play simplemente le agrego ing o ing. Close, en el caso de close, como termina con una e, reemplazo la e por ing, closing. Y por ejemplo, stop, en este caso, como es un stop es un verbo corto, monosílabo, y digamos se tiene que duplicar la última consonante. Bien, ahora para hacer las preguntas lo único que tenemos que cambiar es el orden del verbo auxiliar nuevamente. Entonces en vez de am tendría que ir antes de I, sería am I playing. Is tendría que ir antes del sujeto, is he or she or it closing, ¿no es cierto? Y en caso de are, lo mismo. Are you, we, they stopping? Ese sería el caso de preguntas. Para hacer la negación, lo único que tenemos que hacer es agregarle el not al verbo be. Sería not, o su forma corta, ¿no? I am not playing. He is not closing. They are not stopping. Or I'm not, he isn't, they aren't stopping. Entonces, para hacer las respuestas cortas, generalmente es del tipo yes and no. Decimos yes, I am, no, I'm not. Yes, he is, no, he isn't. Yes, they are, no, they aren't. Así simplemente. Cuando se trata del past simple es mucho más fácil porque los verbos se usan de la misma forma con todos los pronombres personales, ya sea I, you, he, she, it, you y they, se usa de la misma manera. Lo que va a variar es cuando la oración es afirmativa o la oración está en forma interrogativa o es una negación, o bien si es una respuesta del tipo yes, no. Entonces, cuando hablamos de past simple, asociamos siempre con las formas regulares que terminan con ed o las formas irregulares que tenemos que fijarnos en los libros en la segunda columna de los verbos irregulares. También asociamos con did para pregunta o didn't para negaciones. Veamos ejemplos. I went to the park yesterday. Otra de las características es que se indica cuándo se realizó esa acción. Es una acción que ya terminó en el pasado. Yo fui al parque ayer. Generalmente se especifica cuándo fue. Ayer, yesterday. El went es el verbo en pasado, pero el infinitivo de went es go, ir. Y se conjuga de la misma manera con todas las personas. Puedes decir I went, you went, he, she, it went, ¿ok? Bien, ahora, cuando hacemos una pregunta, ahí aparece did. Y el verbo principal, que antes era went, ahora es go. Queda en infinitivo. El went pasa a ser go. Entonces, siempre que tenemos el auxiliar, el verbo principal va a quedar en forma infinitiva en el past simple. Did you go to the supermarket last night? ¿Fuiste al supermercado anoche? Did you go? Last night, anoche. Otra vez especificamos
cuando se realizó en el pasado, last night, anoche. Bien, esta es una característica del past simple. Esto también podemos usarlo con cualquier otro pronombre personal. Did she go? Y también está perfecto. Vamos a hacer un ejemplo de una respuesta corta. Si fuera afirmativo diríamos yes, I did, sí. Si fuera negativo, no, I didn't, o bien no, I did not. Si queremos hacer una oración negativa, decimos I didn't go to the supermarket last night. No fui al supermercado anoche. Otra vez el didn't y el verbo en infinitivo go. No usamos went. En eso tenemos que tener mucho cuidado. Recuerda entonces que siempre que tengas did o didn't, el verbo principal será en forma infinitiva, sin conjugar, como también es aquí. Bien, vamos a ver la pregunta. Podríamos preguntar, Did you buy a cake yesterday? ¿Compraste una torta ayer? O bien le podemos agregar las famosas palabras pregunta que empiezan con WH, como por ejemplo, why, ¿por qué? Why. Y después el resto de la pregunta queda igual, el mismo orden. Why did you buy? Recuerda que va auxiliary verb, el verbo auxiliar, la persona o el sujeto y el verbo principal otra vez remarcando que es en forma infinitiva. ¿Sí? Why did you buy a cake yesterday? Y ahora este verbo buy lo voy a escribir en el past simple porque estoy haciendo una oración afirmativa. I bought a cake because because it is my birthday tomorrow. Because it is. Bueno, lo más importante que quería remarcar es cómo cambia de la forma interrogativa a la forma afirmativa. Aquí sí o sí se conjuga. ¿Sí? I bought cake because it is my birthday tomorrow. Bueno, pero nuevamente en el caso del past simple del verbo be, las reglas aparte, son diferentes. Porque acá tenemos el was y el were. Usamos was con I, he, she, it. Su forma negativa, simplemente le agregamos not. I was not, o I wasn't, o he, she, it wasn't. Para you, it, they, usamos were. Y le agregamos para la forma negativa not, y nos quedaría were not o weren't. Entonces, ¿qué significaría? I was, yo estaba, o él o ella o eso estaba, o no estaba. Y el were sería estaban o eran. Tanto was como were se refiere al verbo ser o estar en el past simple. En el caso de que tengamos que hacer también una pregunta, empezamos con el was. O sea, invertimos nuevamente el orden, primero el verbo y luego el sujeto. Was he at home last week? Yes, he was. O bien, no, he wasn't. ¿Estaba él en casa la semana pasada? Sí o bien no. Y vamos a hacer una forma negativa. He wasn't at school last week, for example. No estaba en la escuela. Ahora la pregunta, where are you? Para el caso de you, recordad que usas where. Were you ill yesterday? Por ejemplo. Yes, I was. No, I wasn't. Y otra forma negativa, they weren't ill, they were drunk. Ellos no estaban enfermos, sino que estaban ebrios, sería la idea. Bueno, estos son los ejemplos para el past simple del verbo be. Bueno, la forma para el past continuous es el verbo be otra vez, en su conjugación como was o were, como vimos recientemente para el past simple, pero le agregamos un verbo principal con la terminación ing. Por ejemplo, I was sleeping, yo estaba durmiendo. Si negamos, I was not or I wasn't sleeping, he, she, it wasn't or was sleeping. Lo mismo, pero con were. You were playing, o they were playing. Ustedes estaban jugando o ellos estaban jugando. Entonces, were para you y they y was para I, he, she, it. Cuando usamos
Past continuous, cuando queremos enfatizar, digamos, la acción de... en cuanto al uso del futuro, el be going to más el verbo en infinitivo, que es una forma de futuro, cuando ya se ha, digamos, planificado o tenés la intención de hacer algo, entonces usamos be going to más un verbo infinitivo. Por ejemplo, I am going to read a book. Estoy por leer un libro. O he or she or it is going to study or visit. O they are going to study. Esa sería la forma afirmativa. Si querés hacer pregunta, nuevamente tenés que cambiar el orden. El sujeto va después del verbo. Por ejemplo, are you going to visit your aunt? Or is she going to study? Or are you going to read a book? La forma negativa del be going to simplemente es agregándole not al verbo be. Am not, is not, are not. Por ejemplo, I am not or I'm not going to read a book. She is or she isn't going to visit her aunt. We are not or we aren't going to study. Por ejemplo, eso cuando nos referimos al futuro, ¿sí? A un futuro cercano o que tenemos la intención de realizar algo, pero también para predicciones cuando hay una evidencia presente en el momento. Entonces, it's going to rain porque estoy viendo que el cielo está nublado y hay relámpagos, está por llover. Ahí puedo usar be going to. Recordar que el presente continuo, para tener un sentido futuro, tenés que indicar el cuándo vas a realizar una acción o cualquier persona va a realizar esa acción. Por ejemplo, I am leaving the town. ¿Cuándo? Tomorrow at 6 o'clock. Es algo que ha sido planificado y agendado y seguro que se va a realizar, ¿sí? No es solamente que tiene la intención, sino que ya está agendado y planificado, ¿no es cierto? Entonces, el present continuous con sentido de futuro. Así que ya sabes que puedes usar para el futuro el be going to más el verbo en infinitivo y también el present continuous. Ahora, por ejemplo, I haven't read this book yet. Yo no he leído este libro todavía. La forma negativa es simplemente le agregamos al have o al has el not. Bueno, no he leído este libro. I haven't read this book yet. Quería remarcar que, por ejemplo, just, yet and already se usan con el present perfect. ¿Y dónde se usan? Bueno, just se tiene que ubicar antes del verbo principal, yet al final de la oración, que es negativa, o bien al final de una... En cuanto al present perfect, se refiere a una acción que ocurrió en el pasado reciente y que todavía tiene consecuencias en el presente. No tiene un tiempo definido, como sería el caso del past simple, lo cual nos puede ayudar a diferenciar si usamos el present perfect o el past simple, ¿no? Bien, aquí usamos el have o has más el verbo, pero con el participio del pasado. Si el verbo es regular, terminará con ed, y si es irregular, tenemos que memorizarnos o fijarnos en la tercera columna de la lista de verbos que tenemos en nuestros libros. Bien, vamos a ver ejemplos. Para I, you, we, they usamos have. Para he, she, it vamos a usar has. Acá el have y el has cumplen la función de casi de auxiliar, ¿sí? Por ejemplo, we have just arrived. Nosotros hemos recién llegado. Have arrived. Have and arrived. El verbo auxiliar sería have y el verbo principal es arrive. Y solamente tuvimos que agregarle la de porque ya... Entonces, have you eaten the cake yet? Va al final de la pregunta, el yet.
Y el orden es primero el auxiliary verb have, luego la persona o pronombre personal, sujeto y el verbo principal eaten. Con already pasa lo mismo que con just, va antes del verbo principal. She has already eaten the cake. Ella ha recién, o ya más bien, ella ha ya comido la torta. Cuando contestamos preguntas de la manera corta, have you eaten the cake yet? Yes, I have. No, I haven't. Y lo mismo sucedería con el has, ¿no es cierto? Yes, she has, or no, she hasn't. Con la tercera persona singular. Otras palabras que se suelen asociar con este present perfect son son ever and never, ¿sí? Have you ever been to Buenos Aires? No, I have never been to Buenos Aires. O yes, I have. O por ejemplo, otras situaciones en las que usamos el present perfect es cuando usamos have you been to Buenos Aires o have you gone to Buenos Aires. Y el been es cuando hemos ido y regresado, y el gone es cuando se ha ido pero no ha regresado todavía. Bueno, eso es para recordar un poquito el present perfect.